Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esto es Comedia con Damo. Yo vamos a ver lo que es un gag físico, así que no te vayas, que viene la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces, un gag físico sería todo movimiento, gesto o situación física que provoca risa instantáneamente. Si yo hago un gesto y ya te reís, ¿sí? Así que eso sería un gag físico. Vamos a ver entonces ahora las diferentes clasificación de gags que podemos encontrar en el mundillo de la comedia. Vamos a encontrar los gags que vienen del slapstick, ¿sí? Que sería la comedia física. ¿Qué es esto? Surgió en los años 20 con Chaplin, con otros comediantes importantes que vamos a verlos más adelante, igual no se preocupen, pero sería todo lo que sería en caídas y tropezones, como estamos viendo en pantalla. Todo esto hace a la comedia física, entonces es justamente lo que causa el hecho humorístico. También tenemos choques y golpes, por ejemplo los Jackass, que fueron los últimos que hicieron un avance en lo que fue en la comedia física. Acá los hombres pobres se matan a golpes, ¿sí? Así que esto se considera comedia física también, ¿sí? Luego encontramos en otra categoría la mímica exagerada. Mímica exagerada quiere decir que es una mímica, un gesto de la cara que está desmedido con el estímulo o que está en otra situación, ¿sí? Que ese gesto no coincide con la situación donde está inmerso. Mamá, sé que es tarde, pero necesito hablar. ¡Mamá, no! ¡Will! ¡Tú, él, aquí! ¡Ay! Debo reflexionar. Muy bien, ahora. Miremos ahora el caso del joven Frankenstein. Entonces acá, como estamos viendo, en realidad esto es un baile, pero el baile es gracioso de por sí porque el baile es una persona que baila naturalmente y Frankenstein que les cuesta bailar, ¿sí? Baila de una manera tosca porque es un monstruo, entonces esa forma de bailar es que no es natural, es justamente lo que causa gracia, causa el hecho humorístico, según la teoría de Henry Bergson. Antes de seguir, te voy a pedir por favor que te suscribas al canal, ¿sí? Que hagas la subscription. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si te interesan los videos, si este material sirve, si querés que hable de un tema particular, ¿sí? Bla, 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 bla. Por favor, escribime en los comentarios, ¿sí? Mandame un email. Y eso, así que nada más. Sigamos entonces. Uso creativo de objetos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, cuando el comediante utiliza un objeto con otra función. Esto se llama también concepto de funcionalidad. Que yo, por ejemplo, tengo esta lapicera que fue diseñada para escribir, ¿sí? Este bolígrafo que fue diseñado para escribir. Entonces yo le saco la función de escribir y lo uso como otra cosa, así como una varita mágica, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, como lo uso con otro objeto, con otra función con el que fue creado, ya eso ocasiona el chiste, ocasiona el hecho humorístico. Necesito tacos. Después tenemos transformaciones absurdas. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos transformaciones físicas para demostrar absurdidad. Entonces acá la transformación física se termina degenerando en algo absurdo, en algo sin sentido. ¡Chisplante! Y después tenemos esta escena de la fábrica de chocolate. Mamá, ¿qué me está pasando?
Y después viene la interacción con el entorno. ¿Por qué físico? Porque es al actor cómo interactúa con los objetos y con el entorno. Entonces acá estamos viendo al actor que le suceden cosas con el entorno. ¿Y cómo las resuelve? Bueno, de una manera torpe, de una manera cómica. Sí, pero fíjense cómo se puede interactuar con el entorno y una acción tan pequeña puede ocasionar tanta gracia. Esto me recuerda a mis tiempos de joven en la preparación física de la Sûreté. Las paralelas eran mi especialidad. Sí, yo era todo un atleta, ¿sabe usted? Sí, sí. Todos me conocían como el rey de las paralelas. Ah, sí. Para mí no tenían secretos. Era como mecerme en una nube. Bueno, y para finalizar voy a explicar bien cuál es la diferencia entre la incongruencia física y un gag físico. La incongruencia física generalmente es más larga porque consta de dos partes. Consta de la premisa y el remate. En cambio, el gag no puede serlo porque el gag puede utilizar otra forma de humor que no sea la incongruencia. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Entonces, como el gag está inserto en una rutina cómica, es más fácil de hacer, ¿sí? Porque ya se dio cierta información anteriormente. Entonces sucede y es lo que causa gracia. En cambio, una incongruencia física hay que explicarlo primero para que después salte el chiste y se tenga que explicar el chiste. Entonces acá la incongruencia física funcionaría como una unidad independiente de humor, ¿sí? Como un bloque de humor. En cambio lo otro ya está inserto en la rutina y sucede mucho más rápido, ¿sí? Entonces esto sería la diferencia entre un gag y una incongruencia física, ¿sí? ¿Se entendió? ¡Sí! Bueno, perfecto. Bueno, yo lo que te voy a pedir es que sigas mirando los videos porque voy a explicar mucho más contenido de comedia. ¿Por qué? Porque hacer reír es más difícil que hacer llorar. Te dejo acá. Hasta un próximo programa de donde acá en Comedia con Damo. Hasta luego. Chao, chao.